Sí, buenos días a todos. Realmente agradezco mucho al comité organizador por esta amable invitación y a la vez que la doctora Hernández presentó una patología sumamente rara, pues vamos en ese tenor continuar con el tumor filoides. ¿Sí me escuchan? Ok, que yo hacía énfasis a que la doctora Hernández presentó una patología sumamente rara, me asombré con la casuística que tiene. Realmente yo creo que a nivel mundial sería la más importante. Y yo les voy a presentar un tumor que si bien es impactante, afortunadamente no es de la frecuencia o no se ha estudiado con los lineamientos internacionales, pero también son las series que se van a presentar en diferentes partes del mundo con algunos casos que se tienen. Digamos que en nuestro hospital quizá se presente 1 o 2 casos al año. Creo que hay alguna parte técnica, pero digamos que el tumor filoides, conocido en el 1888 por el doctor Johannes Müller, es un tumor que se llamó en una forma errónea, porque él le denominó cistosarcoma filoides. Y el término cistosarcoma filoides implicaba una entidad maligna. Conforme fue pasando el tiempo, se utilizaron diferentes términos para la descripción de este tumor, pero este tumor ya hace algunos años se llegó a la conclusión, y esto fue por la Organización Mundial de la Salud, llamarlo tumor filoides. Entonces, hablar de tumor filoides tiene una biología tumoral sumamente importante. ¿Por qué? Porque puede pasar de un espectro de la benignidad hasta la malignidad. Y en esto importa mucho el estudio histopatológico, que es la única forma en que nos va a permitir decir, es un tumor filoides benigno, es un limítrofe o incluso ya una entidad maligna. Una de las características que tienen los tumores filoides es que tienen como antecedente la presencia de un nódulo mamario, que en semanas o meses tiene un crecimiento sumamente importante. Cuando uno revisa la literatura, sobre todo la anglosajona en inglés, o cualquier revista en inglés, la mayoría son así, no hay revistas de otro tipo, pero vemos que los tumores, el tamaño que describen, no es a lo que nosotros vemos habitualmente en nuestro país. Por decirlo allá, un tumor de 5 centímetros, pues les hacen estudios y resulta ser un tumor filoides. En nosotros, en nuestro medio, habitualmente los tumores, que es un primo hermano o cuando menos una similitud, que es el fibroadenoma, tumor sólido, benigno, más frecuente de la mama. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos este tumor, pues pensamos que es un tumor relacionado con un fibroadenoma. Y a veces se extirpa de una forma como todos habitualmente lo hacemos, y resultó que en el estudio histopatológico resulta ser un tumor filoides. Entonces son tumores fibroepiteliales poco comunes con un amplio espectro del comportamiento biológico. La mayoría no son muy agresivos, tienen una similitud con el fibroadenoma, pero tienen una cualidad. Por eso les decía, cuando ustedes encuentren un fibroadenoma, es importante el estudio histopatológico, porque de las características que va a tener el tumor filoides es que recurre localmente en forma importante. Sí, y otro dato importante, que cuando tiene un componente de malignidad, estos dan metástasis a distancia y generalmente a nivel del pulmón. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que representan menos del 0.5% de todos los tumores malignos de la mama. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente los que hacen práctica privada, pues ocasional o excepcionalmente durante años, se van a enfrentarse con un cistosarcoma filoides. La incidencia anual es de 2.1 por millón de mujeres. Nomás hagamos pensión que de 54 millones de mujeres que hay en este país, ¿cuántos tumores podríamos tener en forma anual?
Se ha mencionado que es mayor frecuente en blancas latinas cuando se compara con blancas no latinas, asiáticas o afroamericanas. La edad promedio es de 42 a 45 años de edad, pero puede ser tan tempranamente como a los 10 años como hasta los 88 años. Y bueno, la rareza de estos tumores nos impide llevar a cabo estudios epidemiológicos veraces de esta patología. Bueno, ¿cómo se puede presentar el tumor filoides? En primer lugar, ante digamos como un hallazgo de exploración clínica de la mama, ya sea o también por la autoexploración, que ojalá se llevara a cabo en una forma irregular en las mujeres, o simplemente como un hallazgo anormal dentro de una mastografía. ¿Sí? Aquí se han hecho algunos estudios, por ejemplo, si nosotros realizáramos una exploración clínica de la mama y estas fueran 50,000 exploraciones, deberíamos de encontrar en 8 casos un tumor filoides, la cual es una masa multimodular, bien definida, suave, firme, móvil y sin dolor. Entonces, prácticamente son las características que todos conocemos de un fibroadenoma, ¿sí? Y los sarcomas filoides, a diferencia del tumor filoides, pues es que son quísticos, gelatinosos y mixoides. Tienen tamaño variable, la piel está estirada, brillante, hay retracción del pezón. Y en algunos casos puede haber una ulceración con fijación a la pared costal, pero rara vez es bilateral. Por alguna situación puede tener un crecimiento rápido, que es lo más habitual, y en otras ocasiones su crecimiento es lento, entonces este se llama un patrón bifásico. Bueno, pueden llegar el crecimiento puede ser tan importante como es lo que realmente nosotros vemos en la clínica, que puede ocasionar necrosis y erosión de la piel y que pueden estar afectados los ganglios axilares, pero aunque estos raramente van a ser positivos y generalmente en el estudio histopatológico de estos ganglios simplemente van a reportar cambios reactivos. Aquí, por ejemplo, es una jovencita de 20 años de edad que presenta una tumoración sumamente importante, ¿sí? Ella acude por presentar una tumoración. Lo único que podemos decir desde el punto de vista clínico que es una mujer que tiene una tumoración bastante importante. Por la edad, nunca vamos a pensar que esta mujer pudiese tener un cáncer, sin embargo, tampoco podemos pensar que tenga un tumor filoides o un fibroadenoma, simplemente el estudio histopatológico es el que nos da la resolución. Otra mujer joven también llega a presentar aparentemente unas mamas simétricas, pero si vemos, aquí hay un pequeño abultamiento, donde ya a la palpación vemos las características clínicas de una tumoración móvil que se desplaza. Y también tenemos la presencia ya en mujeres entre la tercera y cuarta década de la vida, pues ya un importante crecimiento donde las venas superficiales de la piel se ven sumamente importantes, y esto en general sí tenemos ya la sospecha de que pudiese ser un tumor filoides por la evolución que ha tenido estas mujeres, y ya no se diga aquellas mujeres que va pasando más el tiempo y sobre todo cuando ya van pasando de la cuarta década de la vida, pues el tumor es sumamente importante que les ocasiona una hemorragia, y aquí hay que pensar. Bueno, aquí tenemos diferentes estudios de imagenología. Nosotros no utilizamos la resonancia magnética, incluso que se recomienda para el tratamiento quirúrgico de ellas para poder hacer una resección adecuada. Generalmente el ultrasonido es los estudios que más utilizamos, y ocasionalmente la mastografía, sobre todo en mastografías en mujeres mayores de 40 años. Entonces aquí el estudio de mastografía y el ultrasonido prácticamente son los estudios que nosotros empleamos para llevar a cabo el diagnóstico de esta patología. Y bueno, aquí como vemos el estudio histopatológico es el que nos va a permitir llevar a cabo el diagnóstico. El estudio de aspiración con aguja fina no es recomendable, aunque algunos reportes sí tienen cierta mejoría en dar datos citológicos que permiten hacer sospechar el diagnóstico, pero tiene una tasa de falsos negativos de un 25 a un 30%, y que bueno, realmente nosotros realizamos una biopsia con aguja gruesa, que puede ser Trucut, puede ser, pero simplemente que ustedes sepan que es una biopsia con aguja gruesa que nos permite tomar un cilindro de ella para hacer el diagnóstico histopatológico, y a su vez ni esto en algunas ocasiones, que es lo más raro,
se puede llegar a un diagnóstico exacto, entonces tenemos que realizar una biopsia excisional de la lesión o incisional dependiendo del tamaño de la lesión. Entonces vemos aquí macroscópicamente son tumores grandes, redondos, multinodulares, tiene un aspecto como una coliflor y que puede haber zonas de necrosis, hemorragias en los grandes tumores. Y bueno, macroscópicamente pueden hasta simular sarcomas de alto grado. Incluso el mejor patólogo puede tener cierta dificultad en llevar a cabo los diagnósticos de estos tumores. Y bueno, ya dependiendo de las características patológicas que tenga el tumor, los vamos a clasificar en benignos, borderline o malignos. Y en este sentido, generalmente lo que nos va a dictaminar qué tumor es benigno y qué tumor es maligno va a ser el número de mitosis. Como vemos aquí, por ejemplo, cuando es menor de 4 mitosis, entre 4 y 9 o más de 10, nos hablaría de esta evolución que va teniendo el espectro de los tumores filoides, de la benignidad hasta la malignidad. Entonces, prácticamente los criterios de malignidad sería su crecimiento invasivo, la atipia de las células del estroma y el índice mitótico elevado. Entonces, generalmente, ¿cómo se clasifican entre malignos? La mayoría, 50%, generalmente 1 de cada 2 tumores filoides, pues va a ser benigno, 25% dependiendo de las series, se reportan como malignos. ¿Cuál es el tratamiento? Por su rareza y comportamiento clínico y pronóstico son manejados como sarcomas primarios de mama. El tratamiento de la resección quirúrgica. Si van a emplear una excisión local amplia, es recomendable que los márgenes quirúrgicos, por mínimos que sean mayores de 1 centímetro. Esto es sumamente importante porque a diferencia del adenocarcinoma de mama, el margen puede ser, es más, hay estudios que hasta una célula de negatividad. En estos no, en estos tiene que ser mayor de 1 centímetro para evitar la recidiva. Bueno, la recidiva local, la tasa de sobrevivencia está relacionada si la mujer presenta márgenes positivos o márgenes negativos, el tamaño de tumor y el tipo de resección. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen márgenes negativos, aún existe 4% de tener recidivas y esto está relacionado con el tumor. Entonces, la recidiva puede ser local o puede haber una metástasis a distancia con una razón de riesgo del 3.9 y un índice de confianza del 95%, que puede ser desde 1.1 a 14.3. Entonces, la excisión local amplia es adecuada para lesiones benignas y malignas, pero que tenga márgenes quirúrgicos adecuados. Y si no los tiene, la recisión está indicada hasta que se logren esos márgenes quirúrgicos negativos. Marcadores tumorales, no existe un marcador tumoral o prueba específica para el diagnóstico. Ahí se han empleado algunos, la P53, Ki67, que son factores de proliferación, algunos receptores como el factor de crecimiento epidérmico o el derivado de plaquetas y otros, pero no van a predecir adecuadamente los resultados. Sí expresan receptores de estrógenos y progesterona, pero solamente para el componente epitelial. Si sabemos que son tumores que tienen un componente epitelial, pero raramente van a presentar en el componente estromal. Tiene una heterogeneidad genética y que se ha asociado con mayor aberraciones que coinciden con el potencial maligno, esto sí se ha visto, y que la expresión, por ejemplo, por inmunohistoquímica del C10 predice el desarrollo de metástasis a distancia. Estos estudios nosotros no lo hemos hecho, está reportado en la literatura. Y entonces el análisis genómico y proteómico revela mutaciones, cromosomas y implicaciones y de lesiones. Decisión local amplia contra mastectomía. En realidad nosotros raramente hemos hecho mastectomías en los tumores filoides. Entonces la decisión local amplia quirúrgica completa del tumor es lo más adecuado, pero sí con márgenes quirúrgicos histopatológicamente negativos para células malignas es en la mayoría de los casos, y cuando no se logran pues realmente se debe de llevar a cabo, y sobre todo cuando deforma la mama, llevar a cabo una mastectomía con reconstrucción inmediata. Bueno, los tumores filoides son a menudo diagnosticados como un fibroadenoma antes de la cirugía, y aquí quiero hacer un poco de énfasis. Cuando tengamos una paciente
con una tumoración entre 2 y 5 centímetros, generalmente pensamos por la similitud en un fibroadenoma. Es necesario hacer un estudio histopatológico en forma adecuada, porque si no tenemos el reporte de que realmente sea un fibroadenoma y tenga un tumor filoides y no tengamos estos márgenes, esa paciente va a recurrir. Entonces, las recurrencias son mayores en la incisión local amplia si los márgenes son positivos y se asocia 4 veces en mayor frecuencia. Márgenes quirúrgicos. Esto es sumamente importante, sobre todo para los que hacen cirugía mamaria. No existen reglas sobre el margen. 2 centímetros se ha mencionado para los tumores filoides pequeños, que son aquellos menores de 5 centímetros, y 5 centímetros para los grandes. Imagínense, nada más estos son algunos que están reportados en la literatura. Entonces, la cirugía no es similar al fibroadenoma. Todos sabemos que podemos enuclear un fibroadenoma en una forma fácil, pero esta cirugía no se debe de realizar en los tumores filoides, porque incrementa la tasa de recurrencia y la relación mama-tumor es alta e impide la cirugía estética en algunos casos. Entonces, la mastectomía total con y reconstrucción es la alternativa que van a tener estas pacientes, pero procedimientos más radicales no se justifican. Y la disección radical de axila se realiza si se sospecha afectación clínica. La mayoría, como yo les había comentado, son reactivos sin células malignas. La radioterapia es innecesaria en los tumores filoides benignos con márgenes negativos. Sin embargo, la radioterapia ayudante disminuye las recidivas locales post cirugía conservadora de mama con márgenes negativos, pero para cistosarcoma filoides o recurrente. En cistosarcomas filoides, el tratamiento solo con incisión local amplia, las tasas quinquenales locales, el control es su óptimo, 79% con incisión local amplia y 91% con mastectomía. Entonces, el cistosarcoma filoides, especialmente aquellos que son mayores de 2 centímetros, sí requieren tratamiento adyuvante con radioterapia, porque el control local a mayor de 10 años es del 59 al 86%. Quimioterapia. La quimioterapia adyuvante es un poco controversial en este tipo de tumores. Se han utilizado doxorubicina más la carbazina contra observación sola después de la ELA. No hubo diferencias en el periodo libre de enfermedad en ambos grupos. Otros esquemas de quimioterapia es superior al manejo anterior, así ha sido reportado, y en tumores mayores de 5 centímetros, tumores de alto riesgo o malignos recurrentes, hay que valorar el riesgo y beneficio de esta quimioterapia. En benignos o borderline no se requiere quimioterapia en estos casos. La hormonoterapia no es eficaz independientemente de que existan receptores hormonales positivos, porque sería nada más para el componente epitelial y los tumores, estos tumores no tienen un componente más de estroma. Entonces, el componente estromal de estos tumores va a ser el comportamiento que va a tener para dar metástasis y aparte de que todos sabemos que existen estrógenos que tienen un componente alfa y beta. Entonces, el componente beta es para estos tumores, a diferencia del receptor alfa, que son para los adenocarcinomas de la mama. ¿Qué pronóstico tienen? A largo plazo es excelente después de una incisión local amplia adecuada. La recidiva local solamente se va a ver en los cistosarcomas filoides y en estos casos se requiere la incisión o mastectomía, es curativa. Generalmente las metástasis que va a dar el cistosarcoma filoides va a ser a nivel del pulmón, mediastino y esqueleto, y la mayoría de los tumores filoides benignos se curan con cirugía. La tasa de sobrevida para los cistosarcomas filoides es 60-80% a 5 años. Aquí tenemos también la tasa de sobrevida combinados, los borderline y los benignos, casi del 100%, a diferencia de los cistosarcomas filoides, que es 54-82%. Y a 5 años, pues también se ha visto una mejoría en el tratamiento de estos tumores. La recidiva local está en los 3 años de manejo inicial. Es importante, vuelvo a insistir, los márgenes. Entonces, cuando no son reseclables, la radioterapia paliativa sola tiene un control local a 84 meses y existen estudios productivos sobre el mejor tratamiento. Enfermedad metastásica se ha reportado en un 13 a 40% de los tumores, la mayoría en pulmones, una tasa de sobrevida global
es de 30 meses y la resección, cuando en estas metástasis están localizadas, inclusive en el pulmón, la resecabilidad de estas es posible. Cuando no son reseclables, la quimioterapia con estos esquemas de tratamiento podría emplearse en este tipo de pacientes. El seguimiento, que es sumamente importante, que lleva la finalidad de detectar a tiempo las recurrencias que ocurren en los primeros 2 años post-tratamiento. Y bueno, y generalmente, como sabemos que estas recidivas se van a dar a nivel del pulmón, pues vemos que una visita inicial 1 o 2 semanas después de la cirugía sería lo adecuado, en donde podemos detectar cualquier complicación de la cirugía inicial, o realizar una exploración clínica de la mama en forma semestral y una mamografía anual durante los 5 años. Formar y consultar a las pacientes sobre cualquier posible recurrencia. Es importante indicarles este sitio. ¿Qué conclusiones podemos llegar? Que son tumores raros de comportamiento biológico amplio, desde benignos a malignos. La biopsia con aguja gruesa o excisional sería la forma más adecuada para llegar al diagnóstico. Así se recomienda la incisión local amplia con márgenes negativos mayores de 1 centímetro con un grado de evidencia 1B, y las tasas de recurrencia son altas si los márgenes quirúrgicos son positivos. La incisión local amplia no compromete la tasa de sobrevida. La mastectomía solamente si no se logran resultados estéticamente aceptables con la cirugía conservadora, y la disección radical de axila tiene un grado de evidencia 1C y rara vez se reporta en estos casos. La radioterapia adyuvante tiene un nivel de evidencia 1C, y la radioterapia en tumores borderline o malignos tiene un grado 2C, pero sí disminuye la tasa de recurrencia. La quimioterapia adyuvante se reserva para grandes tumores de alto riesgo o cistosarcomas recurrentes con un grado de evidencia 2C, y no se recomienda la hormonoterapia con un grado de evidencia. Yo los invito al próximo Congreso Latinoamericano de Patología del Tracto Genital Inferior y colposcopía en la ciudad de Cancún el próximo año en noviembre. Yo les agradezco mucho su atención.